Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Nos encontramos aquí en la Universidad Tecnológica Santa Catarina. Me acompaña el licenciado Héctor Figueroa Solano. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Qué gusto, Diego, saludarte. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí en esta universidad, que es como venir a Disneylandia. Aquí sería como Discalandia, ¿no? Porque la verdad es que se siente uno como en casa, Sí, se siente sí. uno arropado, caminas a la cafetería y todo está con guía portátil, llegas a la cafetería, te explican las cosas. Aquí no hay que batallar y creo que sería el mundo ideal donde quisiéramos vivir todas las personas que tenemos una discapacidad. Y eso creo que a ustedes los debe hacer sentir muy orgullosos porque desde fuera se ve, ahora sí que se ven mejor los toros y ustedes estando adentro a lo mejor no notan tanto el qué beneficios o qué bondades tienen para nosotros las personas con discapacidad. Y qué orgullo estar con ustedes. No, pues usted mismo lo dijo, que somos muy accesibles en cuanto a ese tema, Sí, claro. y usted más que nadie conoce lo que es el piso podotáctil, ¿verdad? En poder guiar a las personas con discapacidad visual, ¿verdad? En el área, bueno, en cualquier área que usted vaya va a encontrar pues las guías, ¿verdad? Y que si no se ponen bien, Diego, la verdad es que es un problema, porque Sí. de hecho hay un código, no sé, digo, para la gente que nos esté viendo en la entrevista, hay un código de colocación de los pisos, hay dos espacios, una guía que es la línea recta y una parte punteada, que esa es la que te da una advertencia, y en la advertencia tú buscas si hay un letrero, si hay un cambio de sentido, o sea, creo que es como las vías del tren, o sea, Okay, es esa parte que nos da eso, y aquí está excelentemente colocado. Y nos podía hablar tantito en su participación de este quinto foro de inclusión, el tema que nos brindó. Sí, claro, nos tocó hablar sobre las políticas públicas incluyentes e inclusivas en el contexto laboral de las personas con discapacidad, y pues platicábamos de esa triada, ¿no? De sociedad civil, con discapacidad, gobierno y empresariado, y obviamente pues en esta parte la universidad, yo les decía que era como el almárcigo en los semilleros de la agricultura, ¿no? Aquí es donde se siembra esa semilla, donde se fortalece, y la universidad como tal pues tiene un papel fundamental, porque aquí es donde los maestros se dan cuenta del talento de cada quien y el cómo explotar ese talento. A veces cuando hacemos un examen de conocimiento general de cualquier materia, no voy a meter en ese tema, pero en cualquier materia que hagamos un examen y no somos tan buenos para eso, pues obviamente nos damos cuenta que un deportista no es buen matemático, ¿no? Y un matemático no es buen deportista, ¿no? Son genios fuera de contexto uno con otro, ¿no? O sea, a lo mejor si le pones a un catedrático a dar, a un matemático a encestar canastas, y a un basquetbolista o beisbolista a batear o todo el rollo, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí es donde se da uno cuenta de los talentos y donde se van desarrollando esos talentos para convertirlos en justo eso, ¿no? En gente que es genio en ese aspecto. Y mencionaba lo empresarial. ¿Cómo ve? Se ve muy escaso este tema en cuanto a empresarial en la inclusión. Ya ve que no hay empresas que se destaquen por tener el tema de inclusión, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, al día de hoy hay más inclusión que hace muchos años, sí. Eso es algo importante. Obviamente queremos que haya mucho más. Obviamente lo que buscamos con estos espacios es generar conciencia en los empresarios de las bondades que tiene contratar a una persona con discapacidad. Sin embargo, creo que estos encuentros, estos foros, pues son un referente, ¿no? Son una forma en la que alguien puede venir a buscar talento y puede venir a encontrar ese talento que le hace falta en su empresa. Y creo que a veces cuando vemos las cosas o la mesa puesta, pues se te antoja más el banquete, ¿no? Aquí vemos gente con discapacidad desarrollándose en su máximo esplendor. Es como un pez dentro del agua. Si lo sacas del agua, pues a lo mejor no funciona, y si lo pones en el agua, pues ya te gusta, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos esos espacios, y creo que el empresariado tiene una excelente oportunidad para venir aquí a estos encuentros. Ahorita hubo un espacio muy interesante donde hubo un reconocimiento de gente que ya tiende a la inclusión, y bueno, obviamente pues es irse sumando a este movimiento. Sí, esas, bueno, categorías que entregamos es la primera edición del Distinguite. Sí, claro. Sí, que son empresas, universidades que se destacan por la inclusión, ¿verdad? Sí. Mencionábamos el tema de Daimler, que pues tocó la categoría oro, también lo que fue la Universidad a Distancia, que pues gracias a lo que implementan con la inclusión es concientizar y hacer una cultura de esto también. Que la pandemia nos vino a cerrar la brecha, ¿eh? O sea, la pandemia realmente vino a hacer que la inclusión sea más real, porque la pandemia nos puso en casa a todos y nos puso en igualdad de circunstancias, y la pandemia nos dio la oportunidad de abrir espacios a personas con discapacidad que desde casa pueden trabajar. A veces las computadoras hacen que la discapacidad no sea
una barrera, ¿no? Porque a veces dices, yo no contrato porque no hay una rampa, pero si desde casa puedes trabajar como la famosa home office, pues obviamente eso es una puerta muy grande que no debemos dejar que se cierre. Y esas barreras, ¿cómo podemos evitarlas? Pues primero no creándolas, ¿no? Sí, Esa es la primera parte. Creo que cuando una casa, una construcción la vamos haciendo y ya le ponemos escaleras, a lo mejor por desconocimiento, yo les digo, es más barato construir accesible que no accesible, porque usas menos material y porque a veces eso te da la oportunidad de no estar haciendo modificaciones, porque si ya construyes algo y lo tienes que modificar, pues es una complicación. Creo que en el tema de esto que pongo como ejemplo, en las políticas públicas, en la contratación, es más barato empezar a incluir desde el principio que empezar o que hacer un montón de modificaciones. Creo que entre más temprano empecemos a incluir, más temprano entendemos esos beneficios que nos da la inclusión de personas con discapacidad. Sí, de hecho el día de ayer yo hablaba con el doctor Eliseo. Él mencionaba los recursos importantes, o sea, el tema de recursos, cómo distribuirlos bien para la implementación de inclusión. Vemos aquí que en la universidad está el piso podotáctil, el brailler, y nos podría mencionar casos de éxitos dentro empresariales que usted conozca en este tema. Sí, claro. Bueno, obviamente, pues, en lo personal me tocó trabajar para una compañía transnacional, DuPont Dynamos & Company, y ahí me tocó estar como parte del cuerpo jurídico, y eso es una experiencia que no voy a olvidar nunca, porque pues, es una empresa que hoy por hoy pues, da empleo, ¿no? a personas con discapacidad. Y algo interesante, Diego, que decían ellos es: tenemos un programa que se llama Capacidades, donde contratamos a la gente por su capacidad, más no por su discapacidad. O sea, vengan envueltos en el paquete que vengan, lo que buscamos es aquí destacar la capacidad. Y entonces, si muchas empresas o empresas más tomaran esa filosofía de inclusión, creo que tendríamos muchas cosas que son más fáciles de trabajar, ¿no? Quitándonos el chip. Y a veces, ¿sabes una cosa? Los directores son quienes tienen que trabajar esta temática. Fíjate, por ejemplo, en el tema de Apple, yo decía en un aniversario luctuoso de Steve Jobs que yo felicitaba a Steve Jobs por la accesibilidad del iPhone, que a nosotros nos ha quitado muchas barreras, ¿no? Nos ha dado la posibilidad de pedir un Uber, de hacer trabajo, de muchas cosas. Y entonces me refutaba alguien en red social que por qué yo felicitaba a Steve Jobs si eso lo había hecho un empleado de la empresa, ¿no? Y que pues, Steve Jobs no había tenido nada que ver. No, yo creo que tuvo que ver, porque cuando el empleado le llevó el proyecto de accesibilidad a su escritorio, pues se lo tuvo que aprobar. Sí. Si Steve Jobs no hubiera estado convencido de que eso es una realidad, pues la verdad es que no tendríamos un equipo tan accesible como el día de hoy. Comentar que todos los productos Apple, desde que los abres, son accesibles. Cualquier producto que abras, de un iPad, de un Shuffle, de un iPhone, de lo que quieras, presionas 2 teclas y es accesible. Entonces eso no todas las empresas lo tienen, ya más empresas trabajan en ese tema, pero hoy por hoy, sin lugar a dudas, en temas de accesibilidad, en computación, en todo, aunque tiene menos tiempo recorrido que muchas otras empresas que ya lo han hecho, Apple es accesible desde un primer momento. Sí, de hecho en ese tema, el día de ayer también tuvimos la oportunidad que estuviera el maestro Luis Monreal. Luis, claro, ¿no? Sí, él mencionaba empresas que sí, pues son 100% accesibles. Él hizo una comparación con varias y mencionaba que pues la mayoría reprobaba en este tema, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué mensaje nos podría dejar a nuestros alumnos aquí en la universidad y de las redes sociales? Pues decirles a todos que una reflexión que siempre hago y no gusta mucho, pero siempre es importante, que todos en algún momento, si la vida nos da la oportunidad, tendremos una discapacidad. Todos. Sí. No hay alguien que se vaya a ir de este mundo si su ciclo de vida es el ciclo de vida natural, va a tener una discapacidad. Y es algo que no queremos ver. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento una diabetes genera una retinopatía, porque una diabetes genera amputaciones, porque a lo mejor alguna otra enfermedad, y hablo de enfermedades como la base de la discapacidad a una edad adulta mayor, por eso hablo de un ciclo de vida. Todos tendremos una discapacidad, alguien perderá un poco el oído. Entonces, preparémonos para que eso que vamos a vivir, porque eso es lo más seguro que lo vamos a vivir, tengamos ya resueltas esos temas. Creo que eso es algo importante. Y a veces a nuestros 10 y tantos años, 20 y tantos años, el hablar de este tema, pues pareciera que es
el otro, ¿no? Es hablar de alguien distinto. Pero si lo enfocamos en nosotros mismos, es algo que tomamos en cuenta y que resolvemos. Cierro con un ejemplo de un estadio que se construyó en los Juegos Panamericanos en 2011 en Guadalajara, y llega una persona de España y le dice, oye, ¿quién construyó ese estadio? Pues estaba muy padre, ¿no? Y dice el arquitecto, muy orgulloso yo. Y le dice el otro, dice, mi mayor deseo para ti es que ojalá te mueras pronto. Y le dice el otro, ¿por qué no? Dice, sí, dice, no te enojes, ojalá te mueras pronto, porque tú en tu estadio no dejaste accesibilidad, y cuando tú seas adulto mayor y tengas que llevar a tus nietos a presumirles tu estadio, no puedes entrar ni a tu propio estadio. Al estadio que tú diseñaste no puedes entrar. Entonces ojalá te mueras pronto, porque si así es más fácil que no tengas que recurrir a la accesibilidad. Yo dejaría ese mensaje, que veamos la discapacidad como una realidad y no como el problema de otros. Es una realidad de todos y todos somos responsables de esa realidad. Pues qué mensaje tan motivador y nos deja el día de hoy. Y quiero agradecer el tiempo que nos brindó por esta pequeña entrevista para las redes sociales de la Universidad Tecnológica Santa Catarina. Es un gustazo tenerlo aquí, licenciado Héctor. Igual, no sé si gustaría cerrar con el tema, o el eslogan que nosotros mencionamos. Claro, vamos a echarle. Ok. ¿Listo? Y recuerden, amigos, que por una inclusión sin límites. Universidad Tecnológica Santa Catarina. Saber hacer para competir.